Con la llegada del 2020, el gobierno de la Ciudad de México ha informado que reforzará la estrategia de seguridad pública en todo el territorio capitalino. En conferencia de prensa, la jefa de gobierno, Claudia Sheinbaum, en compañía de los titulares de la Policía Local y del C5, anunciaron las siguientes medidas. Desde la Secretaría de Seguridad Ciudadana se fortalecerá la vinculación con la Procuraduría General de Justicia y el Centro de Comando, Control, Cómputo, Comunicaciones y Contacto Ciudadano C5. Además, incrementará este año la fuerza policial en territorio. El fortalecimiento de la operatividad y la presencia policial en cada uno de los sectores y cuadrantes existentes de la Ciudad de México tendrá que incrementarse en 5,000 compañeros de aquí al 31 de diciembre. También la Policía de Tránsito incrementará la vigilancia en avenidas, indicó la jefa de gobierno. Y por otro lado, la incorporación de la Policía de Tránsito a todas sus labores, pero también la Policía de Tránsito nos va a ayudar a disminuir el delito que tiene que ver con robo a conductor en ciertos cruceros. El área de asuntos internos de la policía colaborará con la Procuraduría para establecer sanciones penales a los malos elementos policíacos. Para el C5 de la Ciudad de México, la jefa de gobierno informó que el objetivo para el cierre de 2020 es llegar a 49,000 cámaras de vigilancia nuevas. También se trabaja con las alcaldías para crear centros de mando en sus instalaciones. Además, se creará un centro de comando para el centro histórico, principalmente para los perímetros A y B, y para judicializar los incidentes que así lo ameriten de manera inmediata. Desde el C5 se creará dentro de las instalaciones un ministerio público. Es decir, que no haya posibilidades de que ningún incidente que pase por C5 no genere carpeta de investigación, si ese es el caso. En la Cámara, Javier Cordero, para 21 Noticias, Enrique Muñiz.